todo lo que hay en el trabajo es trabajar. Y es difícil desarrollar. Así que después de que usted se gradúa, de que usted sale, y usted ha desarrollado un cúmulo de amistades que van quedando. Pero luego esas amistades pues también comienzan a alejarse unos de los otros. Y pareciera que después de los 30, y no sé cuánto tiene acá ya, 30 y dale, ¿no? 30 y un poquito más. Cuando comenzamos a perder el pelo, algunos a ponerse las mechitas blancas allí y están pintándose el pelo ahora ya no por gusto sino por necesidad. Comienza entonces un proceso de que es difícil desarrollar nuevas amistades. Y algunos de los que están aquí pues fuimos expulsados de nuestro país por la misma situación económica que estaba pasando. Así que todas esas amistades que desarrollamos allá pues se quedaron atrás, las amamos, las queremos, pero no podemos compartir de la misma manera con ellos, así que hay que llegar a otro sitio donde no conocemos a nadie, donde no dominamos la cultura y tenemos que volver a encajar dentro de esa realidad. Así que esto produce un doble luto. El luto de perder la nación, pero también el luto de perder aquellos grupos con los cuales estaba, aquella iglesia con la cual estaba, aquel grupo. Y entonces, dentro de seguro los venezolanos que están acá, ustedes van a sentir seguramente un vacío dentro de ustedes y una dificultad para adaptarse a la nueva iglesia, al nuevo país y a todo esto. Y mantienen un luto y un dolor en su corazón, añorando aquellos tiempos en los cuales estaban felices en su tierra. Eso para los venezolanos, ¿no? Pero no hay que ser venezolano para saber que después de los 30 años se dificulta establecer relaciones y se dificulta establecer amistades. ¿Okay? Y el tiempo no es el mismo, las ganas no son las mismas, pero las necesidades sí. Y hoy vamos a estar conversando justamente sobre este tema y vamos a estar revisando 4 cosas que tiene la verdadera amistad. Y el caso principal que la Biblia plantea en cuanto a esto es David con Jonatán. Hay muchos otros casos, pero el más claro que plantea la Biblia es David con Jonatán y la relación de amistad que les pudo unir a ellos. ¿Ok? Y nosotros vamos a estar estudiando con esta relación 4 cosas que pueden ayudar a que la amistad pueda florecer. Yo quiero que usted esté ubicándose en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 22, 23, 26 y 27. Repito, segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 22, 23, 26 y 27. Estas palabras fueron pronunciadas por David. Saúl y su hijo Jonatán habían muerto en la guerra. Y David, usted sabe muy bien claro que Saúl quería matar a David y que en ese momento David era fugitivo de Saúl. Y yo quiero que usted preste atención. 2 Samuel capítulo 1, versículos 22, 23, 26 y 27. Pero yo quiero que usted preste atención aquí cómo David se expresa en cuanto a su enemigo, aquel que le quería matar. Jamás Saúl y Jonatán volvieron sin haber empapado espada y flechas de la sangre y grasa de los guerreros más valientes. Saúl y Jonatán, amados y queridos, ni en vida ni en su muerte estuvieron separados. Más veloces eran que las águilas, más fuertes que los leones. Versículo 26. Angustiado estoy por ti, Jonatán, hermano mío. Con cuánta dulzura me trataste. Para mí, tu cariño superó el amor de las mujeres. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Cómo han caído los valientes, las armas han sido destruidas. Un canto fúnebre. Usted dirá, un canto fúnebre. ¿Cómo es eso? Era un canto que se daba cuando alguien moría y la gente podía endechar y podía decir, me duele que éste haya muerto. David, pudiendo alegrarse de la muerte de Saúl,
su enemigo que lo quería muerto, ahora se expresa con palabras de elogio hacia su enemigo. ¿Saben por qué? Observen la relación que hay cada vez que habla de Saúl y su relación con su hijo. Versículo 22, Saúl con Jonatán. Versículo 23, Saúl con Jonatán. Y luego en el versículo 26 dice Jonatán. ¿Ok? Observen claramente entonces que el amor, el respeto que le tenía David a Saúl tenía mucho que ver con su relación con Jonatán. Jonatán se llevaba muy bien con su papá. Y cuando David comienza a endecharlo de esta manera, comienza a llorarlo de esta manera, él expresa no solamente por Saúl, sino que dice: Jonatán, hermano mío. Y aquí este pasaje muchas veces es usado por el grupo de homosexuales para decir que la Biblia acepta la homosexualidad, ¿no? Pero no es lo que quiere decir este pasaje. Este pasaje quiere decir que entre dos hombres puede desarrollarse una amistad tan profunda que este hombre en medio del lamento dice: con cuánta dulzura me trataste. Y entiendan el momento de tristeza y de dolor que estaba sufriendo en ese momento David. Su amigo más íntimo, más cercano, acababa de morir en la guerra. Y el pueblo de Israel, aunque en ese momento él no estaba dirigiéndolo, había caído derrotado ante sus enemigos. Él amaba allí a Jonatán y él amaba también al pueblo de Israel. Así que cuando David comienza a expresar esta palabra, tiene uno que entenderla en el mismo contexto de dolor, en el mismo contexto de tristeza, de clamor, porque justamente cuando está en el momento de la muerte, que ya ha pasado, que ya tú no puedes decirle más nada, comienzan a expresarse los sentimientos de manera muy vívida. Y por eso es que David dice: oh hermano mío. No dice: oh amante mío. Oh hermano mío, tú me trataste con dulzura y tu amor para mí superó el amor de las mujeres. En ese contexto es que está este pasaje. Y esto ocurre tiempo después de estar huyendo. Y lo primero que vamos a estar diciendo entonces es que la amistad se mantiene en el tiempo. La verdadera amistad se mantiene en el tiempo. Sus mejores amigos, usted pueda recordar, ¿hace cuánto tiempo los forjó? Usted se acuerda de ellos. Y pueden estar en otros países haciendo otras cosas, buscando otros mundos, pero su corazón, cada vez que escucha de ellos, cada vez que tiene una noticia, palpita porque usted ama a esa persona. Y eso es lo que estamos viendo aquí con Jonatán. Jonatán y David ahora aquí está diciendo: oh, pasó el tiempo, transcurrió el tiempo. Tu papá me está persiguiendo, la vida nos ha separado, incluso tu papá nos ha separado. Esta separación que hubo entre Jonatán y David fue una separación que para David fue muy terrible, porque David era en extremo cercano a Jonatán. ¿Y cómo se basó y por qué esta amistad duró tanto tiempo? Vamos a comenzar a ver algunas cosas que nos pueden llamar la atención sobre esta relación. Samuel capítulo 18, versículo del 1 al 5. Primero de Samuel. Dice así. Esta es la versión Reina, Nueva Traducción Viviente. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. Interesante, vean esto. Después que David terminó de hablar con Saúl, ¿qué le estaba diciendo David a Saúl allí? Pues que había matado a Goliat. En ese contexto estamos. David acababa de matar a Goliat
y con la cabeza en mano de Goliat se le aparece allí al rey, agarra el traje de Goliat, lo guarda en su tienda y le lleva la cabeza al rey. Y le está diciendo, usted conoce toda la historia que pasó allí. Entonces, después de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, hijo del rey. Vean esto, de inmediato se creó un vínculo entre ellos. Pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David, junto a su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Y nosotros diremos, ¿qué es eso? La túnica, la espada, el arco y el cinturón. ¿Usted sabe lo que costaba cualquiera de esas armas en ese tiempo? Con lo difícil que era desarrollar una espada y tener una espada en un pueblo de Israel que estaba no tan armado. Poder tener la espada del que iba a ser el rey en mano y que te la esté entregando, su túnica, que lo investía como rey, su arco, su cinturón, todo esto era un emblema de un pacto entre estas dos personas. Pero yo quiero que usted observe la situación en la cual se conocen. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Qué acababa de pasar entonces? ¿Por qué Jonatán admira tanto a David? Muy sencillo. Acababa de ser el líder de guerra que había liberado al pueblo de Israel, que le había quitado de encima todo un temor que le tenían a Goliat y a los filisteos. Acababa de ocurrir eso. Y usted dirá, oye, ¿será que Jonatán era un hombre que no era así? Y cuando lo vio, lo admiró. Vamos a leer, por favor, Primera de Samuel, capítulo 14. Y vamos a ver un poco qué características tenía Jonatán, que no era esa persona tranquilita, esa persona así. Primera de Samuel, capítulo 14, dice, versículo 6. Entonces Jonatán le dijo a su escudero, vamos al campamento, a esos paganos. Tal vez el Señor nos permita derrotarlos. Nada puede detener al Señor. No importa si tenemos muchos soldados o solo unos pocos. El escudero de Jonatán le dijo, hagamos lo que consideres mejor, que yo lo apoyo. Jonatán le dijo, vamos, crucemos y vayamos hasta donde están los guardias filisteos y dejemos que nos vean. Si nos dicen que nos detengamos hasta que ellos vengan, nos quedaremos donde estamos, no avanzaremos más. Pero si dicen que avancemos, lo haremos. Esa será la señal de que el Señor hará que los derrotemos. Así que Jonatán y su ayudante dejaron que los filisteos lo vieran. Los guardias le dijeron, miren, los hebreos están saliendo de su escondite, y les gritaban, acérquense para darles una buena lección. Jonatán le dijo a su ayudante, sígueme, que el Señor no nos dejará derrotarlos. Así que Jonatán subió para combatir a los filisteos que caían. El ayudante de Jonatán los remataba. El espacio en que combatían era pequeño, pero en este primer ataque mataron 20 soldados enemigos. Todos los soldados filisteos se atemorizaron, los que estaban en el campo, en el campamento y en el fortín. Hasta los más valientes estaban asustados. La tierra empezó a temblar y se llenaron aún más de pavor. Desde Gilbera de Benjamín, los guardias de Saúl veían a los filisteos corriendo por todos lados. ¿Qué relación hay entre el David que venció a Goliat y aquí Jonatán que venció a este grupo de filisteos? ¿Hay alguna relación? ¿Hay algún tipo de relación empática que se pudiera desarrollar entre estas personas? ¿Qué los unía?
La valentía, la fe, un objetivo, un amor por el pueblo de Israel, una valentía para decir: Jehová está conmigo y sin importar lo que pase, Él va a hacer las cosas. Para Dios no le es imposible vencer con pocos o vencer con muchos. Así que Dios puede usar a dos o puede utilizar a mucha gente. Ahora imagínense eso con un David que dijo: tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No hay una relación ahí hermosa. No hay una comunión, un objetivo común en que podían tener estos dos hombres. Imagínense a Jonatán, que estaba dentro aún de los que estaban temerosos ante el paladín Goliat, pero que en un tiempo pasado pudo hacer estos actos heroicos por el pueblo de Israel. Ve a este hombre cortarle la cabeza a aquel gigante. Y cómo cae, y cómo él dice: yo estoy en el nombre de Jehová de los ejércitos voy. Y él dice: ese es el amigo que yo deseo para mí. Amén. ¿Qué tipo de amigo, amado hermano, queremos nosotros tener? ¿Qué nos une? La mayoría de los médicos se casan con enfermeras. La mayoría de los profesores se casan con sus alumnas o con profesoras del colegio o con su jefa. Las relaciones se establecen cuando hay cosas en común entre las personas. Y si usted comienza a pasar tanto tiempo en el trabajo, tanto tiempo en el colegio, tanto tiempo en su relación con otras personas, con esa otra persona es que va a establecer amistad. Y con esa persona, aunque sean inconversas, los solteros que están aquí y las solteras que están aquí, es con que se van a casar. Sin embargo, si usted comienza a entender que necesita tener amigos que tengan objetivos comunes, espirituales, con los cuales usted se tiene que relacionar, con los cuales vale el tiempo, vale la pena invertir en esa persona tiempo, esfuerzo, porque ama al Señor, ama la obra, está dispuesto a trabajar por el ministerio. Esas personas son las correctas para escogerlas como amigos. Jonatán escogió a David porque tenía esas características. Amaba a Dios como él amaba. Amaba al pueblo de Israel como él amaba. Tenía la valentía que tenía la fe, y juntos pudieron hacer grandes cosas por el Señor y por el pueblo de Israel. Dios utiliza no a los llaneros solitarios que andan solos por ahí haciendo cosas. Dios utiliza un conjunto de amigos que tienen en común el ministerio y que se unen a través del ministerio, y esa amistad comienza a trabajar y comienza a fructificar. Si usted quiere tener amigos dentro de la iglesia, tiene que comenzar a entender cuál es la visión de la iglesia, tiene que comenzar a entender cuáles son las personas, y tiene que comenzar a relacionarse para conocerle, para valorarle, y allí sí usted va a comenzar a tener amigos. Pero si usted no viene, si usted no está, si usted no comparte, es muy difícil que de vez en cuando, viendo a una persona, se puedan desarrollar relaciones, y usted pueda entender cuál es la visión de esa persona, y usted pueda entender hacia dónde se desarrolla, cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos. Solamente podrá ver aquellos que dirigen y cantan acá, pero el grueso de los miembros de la iglesia no va a poder hablar con ellos, no va a poder desarrollarse. Necesita usted tomar el tiempo, especialmente si tiene más de 30 años, para buscar establecer relaciones eficaces dentro de la iglesia. Usted que tiene hijos, usted que tiene trabajo, usted que tiene familia, usted que no tiene tiempo ni para bañarse, tiene que definir: yo voy a escoger el tiempo y voy a escoger hermanos dentro de la iglesia con los cuales decirle: yo quiero que tú seas mi amigo, y comenzar a compartir con esa persona, comenzar a aprender de esa persona. Y ese tipo de amistad Dios sí que la utiliza. Entonces, para establecer amistades se forja cuando hay cosas en común. Lo tercero que vamos a decir en cuanto a la amistad es que la amistad se prueba en tiempos difíciles. Primero de Samuel, capítulo 19, del 1 al 7. Primero de Samuel,
capítulo 19, versículos del 1 al 7. ¿Lo tiene allí? Recuerden que yo estoy en la versión NTV. Saúl les dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David. Pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. Mañana por la mañana, lo previno, deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. Yo le pediré a mi padre que vaya allí conmigo y le hablaré de ti. Luego te informaré todo lo que pueda averiguar. A la mañana siguiente, Jonatán habló con su padre acerca de David, diciéndole muchas cosas buenas de él. Y el rey no debe pecar contra su siervo David, le dijo Jonatán. Él nunca ha hecho nada para dañarte. Siempre te ha apoyado en todo lo que ha podido. ¿Te has olvidado de aquella vez cuando arriesgó su vida para matar al gigante filisteo y de cómo el Señor le dio como resultado una gran victoria a Israel? Ciertamente estabas muy contento en aquel entonces. ¿Por qué habrías de matar a este hombre inocente como David? No hay ningún motivo en absoluto. Así que Saúl escuchó a Jonatán y juró: tan cierto como que el Señor vive, David no será muerto. Pero Jonatán llamó a David, le contó lo sucedido, luego lo llevó ante Saúl y David subió a la corte igual que antes. Vean, aquí vemos a un Saúl dispuesto a matar a David por lo menos la primera vez, y dispuesto a hacer un entramado para matarles. Le esconde entonces Jonatán en el bosque, le esconde, y después que le esconde, entonces comienza a interceder por David. Y yo veo esto muy interesante en cuanto a las amistades que se puedan establecer. Recuerdo en el caso de Eliseo con la mujer que le servía. Él llegó y le dijo: ¿qué quieres tú que haga? La que tenía el hijo la que no podía tener hijo, la tsunamita, ¿sí? Y ella llega y le dice: pues nada, o sea, estoy tranquilo. Y le dice: ¿tú quieres que yo interceda ante el rey por ti? Eso es una amistad. ¿Tú quieres qué cosa puedo hacer yo para bendecirte a ti? ¿Qué cosa puedo hacer yo en los tiempos, en los difíciles, para acompañarte? En estos momentos difíciles es donde más se necesita a una persona que te acompañe. Y a veces no se necesita un evangélico que te acompañe, que te vaya a leer la Biblia, que te lea todos los pecados que estás cometiendo. A veces lo que se necesita es alguien que sea capaz de escucharte y que, aunque tú le estés comentando el pecado más grande que hayas cometido, esa persona pueda decirte: pues lo hiciste mal, te sigo amando, debes tomar un mejor camino, pero no deja de valorar a esa persona, no deja de respetar a esa persona. Yo tengo algunos amigos así, algunos amigos que yo les converso mis pecados. Y yo digo: mira, hice tal pecado. Y yo sé, amado hermano, que esa persona, a pesar de que escuchó mi pecado, no va a menoscabarme ni a menospreciarme, porque sabe que yo soy el pastor pecador. No. Amigos así necesitamos. Amigos que nos escuchen, amigos que en el momento difícil, en el momento de la chiquita, estén dispuestos a meter sus manos por nosotros, a dar un paso más allá que decir: ah, qué bueno, mira, tranquilo que Dios te va a usar. Amigos que estén dispuestos a sacar su billetera y decirle: aquí tienes para que resuelva. Recuerdo, en estos días estaba necesitando dinero y alguien me mandó $500. Y esos $500
yo se lo había dado a esa persona cuando se fue del país hace 5 años, porque era mi amigo, era mi amigo. Como era mi amigo, yo no quería que él estuviera pasando lo que estaba pasando y le mandé esos $500 para él, ¿no? Y uno no debe hablar estas cosas, pero nada más para que entendamos un poco que cuando tú amas a alguien, no necesitas ser de tu familia para que tú utilices tu vida, tus recursos, tu autoridad, todo lo que Dios te ha colocado alrededor tuyo por esa persona. ¿Se acuerdan del caso de allí de Bernabé con David, con Pablo? Se acercaron y él colocó su autoridad sobre Pablo y lo llevó. Miren, necesitamos amigos de esa manera y debemos ser amigos de esa manera. Que en el momento de la chiquita estemos allí para orientar, para alentar, para fortalecer, para ayudar económicamente, para ayudar espiritualmente, para ayudar emocionalmente. Que esa persona sepa que cuenta con nosotros. En los tiempos difíciles la amistad se manifiesta. Y hasta tenemos que correr riesgos a veces por esas personas. Lo último que vamos a hablar es eso justamente. La amistad te lleva a tomar el riesgo. Y vamos a ubicarnos en 2 de Samuel capítulo 9, del versículo 1 al versículo 13. Y antes de leer el pasaje es importante que entendamos el contexto en el cual está escrito. En este pasaje, en este tiempo, pues cuando caía un rey, los enemigos que iba a tener el próximo rey que se iba a levantar, que no era de la misma dinastía, ¿quiénes eran? Los descendientes de ese rey, ¿sí? Por eso, me contaba mi hija, creo que, ¿quiénes eran los que mataban por ley? ¿Ah? Los turcos, ¿no? El Imperio Otomano. El Imperio Otomano tenía como una ley que establecía que cuando moría el rey, el nuevo jerarca que se levantaba, tenía por ley la obligación de matar a todos sus hermanos. Eso era por ley, todos sus hermanos, y ellos se colocaban y morían de manera honorable para que su hermano pudiera reinar. Y todo esto para tratar de evitar que haya un peligro en la corona en el futuro. Eso mismo ocurría en el pasado. Cuando caía una dinastía, lo primero que hacía la nueva dinastía era arrasar, porque con uno que quedara vivo, a ese le podían jurar lealtad y podía levantarse y caer y que tu reinado cayera. Vamos a ver lo que ocurrió aquí. Cierto día, David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los sirvientes de Saúl. ¿Eres Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Marquí, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y le sacó de la casa de Marquí. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: saluda a Mefiboset. Mefiboset respondió: yo soy tu siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que le pertenecieron a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿Quién es su siervo para que muestres tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba
el siervo de Saúl y le dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl, a su familia. Tú pues, tú y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió: sí, mi señor rey, yo soy su siervo y haré lo que ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió en la casa de David, como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Miren, qué locura está haciendo aquí David. Está metiendo al lobo dentro de su casa, por decir de alguna manera, dentro del contexto que le estoy explicando. Está llamando a alguien que pudiera reclamar, o que estuviera lisiado, alguien que podía reclamar el reinado, y alguien que podía establecer un nuevo reino. Y varias veces en el pasaje lo dice varias veces allí que y Mefiboset era hijo de, y era nieto de, y luego dice, y tenía un hijo. ¡Qué peligro! Y aún con todo y todo, por amor a Jonatán, definió arriesgarse también de esta manera, cuidar a este hijo de Jonatán. Tenemos, amados hermanos, que tener en cuenta estos 4 puntos para el establecimiento de una amistad dentro de la iglesia. Yo siempre digo que no vale la pena hacer el ministerio estando aislado de la gente con el ministerio con el cual estás haciendo. Eso no vale la pena. Porque al final el ministerio sale, porque de Dios es la iglesia, de Dios es todo el proceso, y tú podrás estar y mañana no estar. Y la iglesia igual va a seguir caminando porque no depende de ti. El ministerio no depende de ti. La iglesia es de Cristo y es Cristo el que va a hacer que camine. A ti lo único que te va a quedar son las relaciones que puedas tener. La gente va a recibir a Cristo y va a decir: gloria a Dios porque recibí a Cristo a través de esta persona. Pero pasan los años y si no estableciste una amistad, pues se olvidará. Nosotros aquí, de los primeros que comenzaron por allá, ¿de cuánto nos acordamos? Ni sabemos quién levantó el templo, ni sabemos quiénes hicieron las cosas, pero podemos alabar al Señor por sus vidas y por todo aquello, pero ya se nos olvida. Se nos olvida. Solamente a ti te va a quedar las relaciones que hagas dentro del ministerio. El tiempo pasa y te quiero animar sinceramente a buscar hermanos dentro de la iglesia con los cuales poderte relacionar mucho más allá de un hola, mucho más de un Dios te bendiga. Poderte desarrollar, ir a su casa, invertir el tiempo que no tienes en esa persona, comunicarte con esa persona, porque eso va a fortalecer tu vida. Y en el momento difícil, esa persona va a estar allí para regañarte también. Y esa persona va a estar allí para fortalecerse. Y tu vida va a poder ser edificada por la vida de esta otra persona. No aspires a tener amigos si no inviertes en ellos. Eso lo aprendí de mi esposa cuando ella tenía 16 años, yo tenía 20 y algo. No aspires invertir, tener amigos si no inviertes en ellos. No se van a dar de manera mágica. Toma tu tiempo, habla con ellos, búscales, trabaja con ellos, echa chiste con ellos. Recocha, ¿no? ¿Cómo es el fin? Recocha. Pero toma el tiempo para hacerlo, porque para tu bien, para tu bienestar y para el crecimiento de la obra del Señor también. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque no es porque sea el mes de la amistad, Señor, sino porque